¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Walmart y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Al día de hoy voy a hablar de algunos de los errores ortográficos más comunes y cómo actuar ante ellos. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo que como siempre les dejo en la caja de descripción mis redes sociales donde encontrarán diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura y de medicinas integrativas, además de las redes de algunos de mis colaboradores y algunos enlaces para complementar este tema. Recuerden también que me ayudan mucho si le dan like, se suscriben, le dan a la campanita, comentan sus dudas, sus aportaciones y demás, y comparten este video con todo aquel que crean que le puede ser de utilidad. Ahora vamos a comenzar con los errores en las palabras. Uno que, no es tanto un error ortográfico, pero sí suele suceder, es usar las palabras incorrectas porque creíamos que tenían un significado similar, porque sonaban parecido o porque muchos lo decían cuando estaban bajo presión, etc. Esto, para evitarlo, lo importante es que nosotros usemos las palabras como tenga el verdadero significado. Que no nos dejemos guiar por los significados coloquiales, y menos al escribir, sino que cuando tengamos alguna duda sobre ciertos conceptos directamente los busquemos. Por eso yo cada que hago un video empiezo por hablarle de los conceptos del tema del que estoy hablando, para que no queden dudas por algún uso inadecuado que se ha hecho al respecto. Ahora, en este caso, cuando tú usas palabras incorrectas y ya las tienes puestas en tu historia, es difícil que las reconozcas. Es importante que tengas algún lector beta y cuando te mencione que es extraño o que no entiende por qué usaste esa palabra, revisa la palabra y vea si era la adecuada o no para cambiarlo. Esto es cuestión también a veces un tanto de práctica, pero más que nada de disciplina y conciencia, que al momento que quieras usar una palabra y tengas ciertas dudas, en ese momento la investigues en lugar de agregarla. Y si es adecuada, entonces sí la usas. Ahora, son palabras similares otras que causan muchos problemas. ¿A qué me refiero? Palabras donde usan B en vez de V o viceversa. Palabras que usan C o S, que se parecen porque son homófonas, suenan igual, pero realmente se escriben diferente. A veces incluso puede ser que sean palabras donde una letra cambie completamente la pronunciación, pero como no estás acostumbrado no se nota tanto. Por ejemplo, que solamente cambie una D y una T. Son letras diferentes, pero a veces sucede que al oírlas parecidas cometes un error escribiéndolas. Para esto es importante que revises. Es recomendable una de las herramientas que te voy a decir más adelante, y ya que tengas ubicadas las palabras que estás usando mal, directamente las cambies. Esto solo se puede hacer a veces en la revisión. También si te suele pasar, te recomiendo que des una lectura rápida a un párrafo terminado, no cada que vas escribiendo una frase, cuando termines un párrafo, cuando termines una página, un bloque propiamente, sino además de evitar avanzar, vas a perder la comprensión tú mismo de lo que estás escribiendo. Ahora, también hay errores a veces en la conjugación. Estos es importante entender bien las reglas de conjugación cuando es pasado, cuando es presente, cuando es futuro. Y en varios idiomas, como en el español, hay palabras que son irregulares, las conjugaciones no son las mismas. Por ejemplo, vinimos y venimos, la diferencia es que uno es en pasado y otro es en presente. Diferencias muy confusas a veces. Cuando te ocurre eso, directamente en un navegador, si tú pones venimos o vinimos, pones esas palabras donde tengas duda y pones una u otra, vas a encontrar varios artículos donde te explica cuál es el uso de una y cuál es el uso de la otra, para evitar estos problemas, evitar tanto confusiones al escribir, y que bueno, cuando alguien pueda revisar como un editor tu obra,
no se topa con esos problemas. Y otro que también está entre los más comunes es el uso de las mayúsculas. Es muy común que hay personas que tienen la costumbre de usar mayúsculas para todo, no usan las minúsculas nunca. Entonces tiene dos problemas esto. Aunque parezca que es igual y se ve bien, en el caso de un letrero puede llamar la atención, frases cortas, 2, 3 palabras. Pero en el caso de un desarrollo o escribir, sí causa confusión, debido a que también el entender dónde está la puntuación adecuada y cómo cambia una palabra cuando es un nombre, cuando no, hace que uno al leerlo tenga cierto ritmo, que le da lógica. Incluso al hablar, nosotros para las comas, los puntos, hacemos ciertas pausas, las cuales erróneamente algunos creen que significa nada más contar 2 segundos para una coma, 3 segundos para un punto. No, no funcionan así. Es una pausa que corta las ideas para entender dónde terminas algo y dónde empieza algo nuevo. El usar puras mayúsculas también evita esa comprensión, también lo dificulta. Entonces es importante usarlas únicamente cuando van. Ahora también hay dificultades a veces porque no coinciden siempre las palabras que nosotros usamos en mayúsculas con algunas que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en el inglés. Sucede con los meses. Los meses en español no llevan mayúsculas. Por ello es importante que entiendas las reglas correctamente. También te dejaré algún video en la descripción donde te explique las reglas de las mayúsculas, al igual que las reglas más detalladas de los signos de puntuación, que suelen ser otro problema para entender. Si me es posible encontrar algún manual o blog que directamente maneje clases de ortografía, se los dejaré en la descripción para todos aquellos que tengan más dudas sobre diferentes puntuaciones. También les recomiendo el canal de Lorena Amkie, que tiene varios videos, por ejemplo, sobre el punto y coma. De hecho, verás que algunos de los videos de ella son los que te dejaré en la descripción. Yo te voy a dar unos detalles rápidos, breves, para que más o menos entiendas cómo se usa cada puntuación de las que tengo aquí presentes, que son algunas de las más comunes en su uso. Y empecemos con la coma. La coma no es una pausa de quedarte callado, es para dividir ciertas partes de una idea, ya sea porque estás enumerando en una lista, por ejemplo, el perro, el gato, el león, la ardilla y la abeja. O porque en verdad estás haciendo una acotación que le da sentido a cierta frase. Por ejemplo, la chica, la que te dije que estaba de rojo, cruzó la calle. Hice esa acotación para que tuviera lógica, para que me pudieras entender. Igual, si yo digo, llegué temprano, sin embargo, todos ya estaban esperándome. Ese sin embargo también lleva una coma por hacer una especie de corte en la idea y voltearla hacia otra dirección. Después de este sigue el punto y coma, que es parecido a un punto y seguido y al mismo tiempo una coma. A veces de hecho se puede usar como sustitución al punto y seguido. Si quieres mantener un renglón más amplio, quieres evitar que se corte la idea. Otro uso que es el más común es cuando tú estás enlistando y haciendo acotaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo el gato, el negro que estaba enfrente de la casa, el perro, el blanco, mi tía Laura, entonces yo cuando dije el gato, coma, el negro que estaba enfrente de la casa, punto y coma. Después el perro, coma, el blanco, punto y coma, mi tía, coma, Laura. Hago esto ¿por qué? Porque cada factor que tengo en la lista necesito hacerle una acotación. Sin embargo, si por ejemplo yo lo dijera de corrido, estaría hablando de 6 entes en esa lista en lugar de 3. Ahora, también tenemos los 2 puntos, los cuales son directamente cuando tú abres un tema nuevo para hablar, ya sea porque vas a hacer una cita de lo que alguien dijo o porque vas a dar unas instrucciones. El punto es que lo que dijiste previamente es una entrada a cierto tema, por así decirlo. Por ejemplo, decir la misma palabra ejemplo. Y para seguir, el punto. El punto, tenemos el punto y seguido, que es
para dividir ideas y el punto y aparte que digamos que es para dividir temas. Entonces, esto para entenderlo de una forma más sencilla, imagina que el punto y aparte de cada párrafo es un tema del que estás hablando. Ese tema se compone de varias ideas que quieras expresar del mismo. Entonces esas ideas se van a dividir por un punto y seguido. Ahora, tienes una idea. Si tienes que hacer acotaciones de algo en específico o quieres conjuntar dos ideas para hacer una lógica entre ellas, puedes usar el punto y coma. Ahora, cada una de esas ideas puede enumerar diferentes factores o tener alguna acotación. Entonces usas la coma. Esta es una lógica donde podrías pensar de manera más simple todas estas puntuaciones. Ahora, lo último es los 3 puntos. Un error es creer que los 3 puntos se deben de usar en cualquier momento para generar tensión. No tienen esa función en realidad. Sí, causan ese efecto, pero la intención de los 3 puntos es dos opciones. O estás refiriendo a que hay más en la lista que no vas a decir porque no tienes necesidad, ya sea porque ya está fuera del tema, por ejemplo, leer un diario y solo quedarte en cierto punto, o porque ya se entendió que estás haciendo una lista que va a ser más larga de cosas que te hacen falta, o el otro uso es porque hubo una interrupción de lo que se estaba diciendo. Alguien llegó, por ejemplo, está hablando el personaje contando lo que ocurrió y de pronto hay una explosión, entonces se interrumpió. Esas dos opciones son lo que significan los 3 puntos. Si quieres causar tensión o suspenso, no los metas de manera forzada, si no van a estas dos reglas. Si quieres, por cierto, hacer suspenso, te voy a dejar en la caja de descripción la lista de cómo escribir suspenso. Y ahora vamos a, digamos que lo que encierra el texto, empezando por las comillas. Aquí puedes ver dos tipos de comillas. Hay que tener cuidado. Cuando tú usas comillas para hacer un diálogo o un pensamiento, lo más común es usar estas, que si ves son como el símbolo de más que, menos que, pero doble. Este tipo de comillas es un poquito más difícil de agregar en la computadora. Te recomiendo que busques el tutorial del programa que tengas para ver dónde aparece. Y una vez que veas dónde se agrega, agregarle tus propias teclas rápidas, tu propio código, para que así te sea más fácil. Por ejemplo, lo que yo hago es usar Alt y el símbolo de más que, o Alt Shift y el símbolo de más que, para hacer estos de manera más fácil. Pero este comando yo lo tuve que agregar a la computadora, porque ocurre lo mismo que con el comando del guión largo. En el caso de Word se tienen que agregar estos dos como si fueran símbolos de una ecuación. Sin embargo, los símbolos de una ecuación también tienen teclas rápidas. Y fue lo que yo hice, agregarle las teclas rápidas a estos factores. Y entonces dibujo el guión largo con ALGR guión. Ahora, estas comillas no son para expresar diálogo, son para hacer énfasis en alguna palabra en específico, porque esté en otro idioma, porque sea muy importante, porque esté mal dicha, pero intencionalmente, etc. Después van todos los paréntesis. Estos son diferentes formas de paréntesis, que es el paréntesis normal, el corchete, que es un poco más cuadrado, y la llave. ¿Qué diferencia hay en estos? De hecho, en una novela rara vez vamos a ver un corchete y no llegamos a ver unas llaves. Sin embargo, es útil que lo sepas en el caso de que quieras agregarlo, y es que básicamente son lo mismo pero uno dentro de otro, como en las operaciones de ecuaciones de la escuela. Tú el paréntesis lo vas a usar para hacer alguna aclaración, alguna acotación que por la escritura no quede bien poniéndolo como una coma, o porque esté muy por fuera de lo que se está diciendo. A veces también es para hacer una acotación de movimiento. Por ejemplo, en el caso de escribir teatro, se usa para decir los movimientos o expresiones que están en ese momento. Ahora, si tú vas a hacer acotación de la acotación, primero abres un corchete y después de tu texto dentro, para el otro texto, están el paréntesis. Si es todavía más amplia esa acotación, usa la llave primero, después los corchetes y después los paréntesis. En otros casos,
Hay usos especiales donde tú necesitas usarlos con un significado distinto. Por ejemplo, usar los paréntesis para expresar ciertas características de un texto, pero también necesitas para hablar de las emociones o de las acciones, y entonces usar los corchetes. Eso también es válido. ¿Y cómo se va a notar? Al momento que los empiezas a presentar y ver que hay una recurrencia en ese uso. Entonces el lector ya va a entender qué es lo que quieres decir con ello. Vamos a unas herramientas que te van a ser muy útiles para la corrección ortográfica. Como en otros videos donde hablo corrección, una vez más te hablo de lector en voz alta, el cual te va a hacer más fácil que veas dónde hay algo que esté mal. Normalmente en el caso de la puntuación va a ser más difícil que lo notes, solamente va a ser como que sonó algo extraño. Por lo tanto, cuando sientas eso, revisa el texto completo. Y otro factor que es clásico y tal vez te parezca un tanto obvio es el autocorrector. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay que tener ciertos cuidados con el autocorrector. Este no siempre tiene todas las formas de expresarse o todas las conjugaciones de un verbo. Por tanto, a veces te lo cambia sin preguntarte, quitándote el significado que tú estabas manejando. Cuando tú estés revisando de nuevo la historia, puede que encuentres palabras así, que en el momento no notaste que fueron modificadas a como este autocorrector te lo dijo. También hay veces que te va a marcar ciertas palabras que estén mal, porque no son usadas frecuentemente, entonces no están en el diccionario de tu programa. Y puede que te cause confusión debido a que no te la acepta de ninguna forma. Y tal vez tú sabes que la forma en la que te pide que lo escribas no coincide con lo que tú sabes. En estos casos, revisa directamente en un navegador o en un diccionario para ver quién tiene la razón, si tú o el autocorrector. También vas a tener problemas cuando tengas que agregar palabras en otro idioma. Ahora, si es posible, puedes agregar varios idiomas al diccionario, no siempre te lo permite. Por ejemplo, en Word solamente puedes usar uno a la vez. Y en un momento, si la mayoría está escrito en otro idioma, te va a detectar ese idioma, pero cuando hay una palabra en español, te la va a considerar errada. Sin embargo, en el teclado del celular, sí puedes agregar los diferentes idiomas al mismo tiempo y te los va a percibir, aunque tú estés escribiendo alguna palabra en inglés y las demás en español. En estos casos, si necesitas usar esa palabra recurrentemente, directamente agrégala al diccionario, cosa que también vas a tener que hacer cuando uses algunos nombres poco usuales, cuando agregues cierta información de otro país, etc. Pero desde que estés escribiendo, ten cuidado que si vas a escribir una palabra rara, ver si te la dejó como tú la escribiste, porque si no te la va a cambiar. Así que te recomiendo que pongas el autocorrector solamente como que te señale los errores, pero que no te las cambie instantáneamente o te va a generar muchos problemas después en la corrección. Por último, tenemos a sustituir texto. Esta es una herramienta que tienen algunos programas como Word y Excel, etcétera, donde tú buscas cierto texto. A veces directamente viene como parte del buscador y después está la opción de reemplazar. Depende de cada programa, tendrás que ver cómo es que viene. Y cuando te pones a reemplazar texto, te dan normalmente dos opciones: cambiar todo o cambiar la actual, y después buscar otra vez que se repita. Dependiendo si la palabra que está presente pueda volver a estar presente de la forma en la que sí te lo escribió, puedes ir buscando una por una y viendo qué te ofrece. Si sabes que esa palabra no la vas a usar y todas las que están así te las debió haber cambiado, o tú las tienes que cambiar porque decidiste usar otra palabra, ponle cambiar todas. Y revísalo después de ello, porque también puede haber problemas que te haya cambiado una palabra que tú no esperabas. Y bueno, recuerda que siempre me ayudas bastante dándole like, compartiendo, comentando, dándole a la campanita, suscribiéndote al canal. Subo videos cada domingo y además mando saludos a todos aquellos que aportan algo al canal en comentarios. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.